Hola, bienvenidos a este magnífico marco que es el Círculo Industrial, que está preparando el 150 aniversario con distintos actos, distintas participaciones, y uno de ellos es el ciclo de conferencias que ya ha empezado. Y ha empezado con un personaje singular, ha empezado con un personaje que es una personalidad y personaje al mismo tiempo. Es diplomático, político, profesor, actor, escritor y bueno, y aparte de colaborador en distintos medios de comunicación. Es Inocencio Arias. Inocencio, bienvenido. Hola, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Bueno, de todas sus actividades, ¿en cuál se encuentra más a gusto? Porque se ha dedicado usted a muchísimas cosas, ha demostrado su validez en distintos campos, pero, bueno, en algunos se identificará mejor. Bueno, yo me identifico sobre todo en la diplomacia porque es mi profesión y me he pasado 44 años con ella. Ahora bien, ¿en dónde me sentía yo más a gusto? Pues tengo varias vocaciones frustradas. Una, la de periodista. Otra quizá la de actor y otra quizá la de productor teatral o de cine, que me encantaría. Me encantaría que me tocara la lotería y comprar un teatro. Claro. No un equipo de fútbol, porque el equipo de fútbol valdría muy caro. Es decir, que usted de actor, bueno, lo hemos visto en distintas películas. Sí, bueno, pero de actor o de productor, porque yo de actor me percato, lo sé, estoy convencido de que soy un actor muy mediocre. Pero como productor yo creo que tengo vocación de saber escoger una obra que pegaría en el público, al director que sabría hacerla, sugerirle los actores o actrices que debían interpretarla y luego buscar el dinero para hacerlo. Creo que eso yo podría estar capacitado, pero claro, no. Y Inocencio, bueno, usted es muy conocido como Chencho, sí, familiarmente. Sí. Además también tiene su faceta de madridista. Bueno, está clarísima. Está clarísima. Bueno, ¿qué le pasa al Real Madrid ahora mismo? Bueno, yo creo que hay varias causas. Una de ellas que está pasando 2 o 3 meses en baja forma. Segundo, ¿por qué orden las pondría? Bueno, esa es importante, la baja forma. Otra, que hay jugadores que están sobrevalorados, que creíamos que eran casi dioses del Olimpo y no lo son. Por ejemplo, el caso más evidente para mí es Bale. Bale es un buen jugador que tiene un par de características brillantes, fantásticas, a nivel de los mejores, como es la rapidez, la zancada y el chute con la izquierda. Si lo estuviese todos los días. Claro, pero es que le falta técnica y luego está verde e inmaduro en algunos aspectos y desde luego no corresponde a que nos haya costado 27 millones de euros, que nos costó como Neymar al Barcelona. Y entre uno y otro, en la noche y el día. Mejor Neymar. Chencho, le voy a preguntar un tema entre madridistas. Vamos a ver. ¿Usted cree que Di Stéfano hubiese aguantado mucho tiempo jugando con Cristiano Ronaldo? Hombre, es que Cristiano Ronaldo tendría que haberse plegado a Di Stéfano. Es que Di Stéfano era un jugador más completo que Cristiano Ronaldo. Entonces, porque bueno, pues es que Cristiano Ronaldo, el Madrid no lo habría podido fichar si no entendía que el dios de ese Parnaso era Alfredo y este sería San Pedro, Cristiano Ronaldo. Porque Ronaldo, en un partido determinado, puede ser más brillante o hacerlo mejor que Di Stéfano. Pero si uno mide una temporada entera, media temporada, Di Stéfano es el futbolista más grande de todos los tiempos, más incluso que Messi. Y mira que Messi es bueno, que es de otra galaxia, pero Messi no juega bien en todos los partidos. ¿Y no ha sabido el Madrid encontrar otro Di Stéfano? No, es que eso surge uno cada 80 años. Bueno, Chencho, vamos a ver, usted ha venido aquí a dar una charla que Correcto. va sobre Estados Unidos y Europa y España, la percepción que hay entre ellos y nosotros. Exacto, la percepción que hay en Estados Unidos de los españoles y de los europeos y la percepción que hay en España y Europa de Estados Unidos. Esa es la charla. Entonces se titula
Estados Unidos y España, cómo los vemos y cómo nos ven, si nos ven. Exacto. Porque nos ven poco. Exacto, porque aquí estamos con Italia, Grecia, España y otro país más, Francia, no sé, Grecia, España, Italia y Portugal. Portugal tal vez. ¿Estos países juegan en desventaja en la Unión Europea? No, Francia ciertamente no. No, Francia no, me refiero a Portugal, a Italia, a Grecia y a España. Juegan en desventaja, pero juegan en ventaja o desventaja en relación directa a su peso. Es decir, Portugal no puede tener en la Unión Europea el mismo peso que España, ni España el mismo peso que Francia o que Alemania. Eso está claro. El que no entienda eso es que no sabe leer. Ahora, esto de pensar que están muy disminuidos, que están postergados en relación a su peso económico, político, militar, industrial, cultural, etcétera, etcétera. Es decir, Alemania es hoy en día a todas luces la locomotora de la Unión Europea. Hace unos años había dos locomotoras, que eran Francia y Alemania. Hace 30 años había una locomotora indiscutible, que era Francia, pero eso pasó a la historia. El peso de Alemania ha crecido espectacularmente, sobre todo por su poderío económico. Como la Unión Europea es en economía un gigante y en política es un ser normal y militarmente es una gran potencia pequeña, militarmente muy inferior a Estados Unidos, a Rusia, a China, etcétera, etcétera, pues entonces como lo que fundamentalmente funciona en la Unión Europea es la economía en su sentido más amplio, no solo de compra y venta de mercancías, sino de servicios, de armonización jurídica. Entonces, en ese sentido, a todas luces, Alemania está muy por delante de los demás. Bajo el punto de vista político, el populismo le está haciendo mucho daño al mismo planteamiento. Sí, pero dentro de un límite, dentro de un orden. El populismo está dando dentelladas en Europa, ya incluso en Alemania, pero en la mayor parte de los países está siendo contenido. Es decir, ha crecido en Francia, ha surgido en Alemania, ha crecido en Austria, en España también ha surgido, pero si se da cuenta, mandar, el populismo solo manda en Estados Unidos. E incluso en Estados Unidos, que hay un Trump que es un personaje, bueno, sí, es un Trump, hay un Trump que es un personaje populista, bocazas, deslenguado, narcisista. Sin embargo, el sistema constitucional de Estados Unidos hace que hay unos contrapesos en el sistema constitucional americano, lo cual se frena a personajes como Trump. Aparte de que, no olvidemos, eso lo digo en mi charla, que Trump, lo he manifestado antes, es un personaje maleducado, zafio, machista, tiene un ego enorme, todo se lo atribuye. Ahora, primero, tonto no es. Segundo, las elecciones las ganó legítimamente. Y tercero, hasta ahora, barbaridades, no ha hecho tantas. Ha asomado la orejita, pero barbaridades no ha hecho tantas porque, como digo, hay unos contrapesos en Estados Unidos. Ahora bien, en España y en Europa, un presidente americano de derechas es por definición un mamón, es por definición un idiota. Y resulta que los americanos no lo piensan así. La prueba está en que en los últimos años se han turnado los demócratas y los republicanos. Con los demócratas hay una mayor, en la opinión pública europea, hay una mayor permisividad. Se sigue pensando con frecuencia que son personajes muy aficionados, que tienen una beta imperialista. Ahora, con los republicanos es que no se les perdona nada. Por ejemplo, pensemos, voy a dar un ejemplo por terminar con este tema. Trump quiere hacer un muro en la frontera con México. Bien. Y entonces, en Europa todo el mundo se rasga las vestiduras, en Iberoamérica aún más, y se le llama de todo a Trump porque quiere hacer un muro. Entonces yo digo dos cosas. ¿Qué tiene de malo desde el punto de vista de los estadounidenses que Trump haga un muro? ¿Por qué hace un muro Trump?
para jorobar a México, para jorobar a Guatemala, a El Salvador, hace un muro porque no quiere que se le cuele la gente en Estados Unidos de forma ilegal. ¿Y cómo puede un presidente español? Recuerdo cuando Rajoy fue a ver a Trump, que muchos periódicos españoles decían, es que le tiene que sacar el muro y decirle que es una injusticia, que va contra los derechos humanos, que va contra el derecho internacional. Y yo digo, bueno, pero esta gente no sabe leer, ¿eh? Primero, no va contra el derecho humano y el derecho internacional. Y segundo, España tiene dos muros, uno en Melilla y otro en Ceuta. Entonces Trump le podía decir, cuando Rajoy le sacara el tema del muro, Trump le podía decir, querido Mariano, amor mío, ¿por qué tengo yo un muro? ¿Para que no se me cuelen los iberoamericanos? ¿Y tú para qué tienes el muro? ¿Tú por masoquismo? ¿Para que se den con los cuernos ahí? Porque tú no quieres que se te cuelen los africanos. Por lo tanto, lo del muro. Y luego, por otra parte, porque digo que hay mucha obsesión con los presidentes americanos de derechas, por otra parte, es que el muro no lo inventó Trump. El muro está inventado, hay 1.200 kilómetros de muro, que son los mismos que quiere hacer Trump para completarlo, y los hizo un presidente demócrata, el señor Clinton. ¿Quién protestó en España, o en México, o en Argentina, o en el Vaticano? Metamos al Vaticano, si quiere usted. Porque Clinton hacía un muro. La gente no en aquel momento nadie. Bueno, pero el objetivo del muro era el mismo. No era para jorobar específicamente a México. Era porque no quiere que se le cuele la gente. Entonces lo hace Trump. Entonces la gente empieza a mesarse los cabellos, que es un fascista, que es un loco, no sé qué. De hecho, aquí va a firmar usted este último libro que se titula Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. Más que mamones, corruptos. Es decir, No, para nada. ¿Para nada? Para nada. Pero los diplomáticos. Los diplomáticos. Los políticos. Los políticos son dos seres distintos. Dos seres distintos. ¿Qué diferencia hay un diplomático y un diplomático político? Es un funcionario al servicio del Estado y que actúa siempre a las órdenes del ministro, que normalmente es un político. Entonces, y que debe trabajar por igual con los socialistas que están en el poder, con el PP que está en el poder o con Ciudadanos si llega al poder. Entonces, el diplomático es un funcionario que trabaja para defender a España. ¿Y los políticos no les fuerzan a ustedes, a los diplomáticos, para forzarles una opinión o una participación? No. Si uno ha de ser leal al gobierno que lo ha nombrado embajador en Argentina, o que lo ha nombrado embajador en París o embajador en Zimbabue, y si no está conforme porque le repugna a su sentimiento político o a su ética lo que le ordena el ministerio, en definitiva el gobierno, lo que tiene que hacer es dimitir, pero no puede estar allí torpedeando lo que dice un gobierno, y menos aún un gobierno democrático como el que tenemos en España. Y luego, por otra parte, volviendo a su pregunta inicial, yo no creo que la mayor parte de los políticos son corruptos. Yo creo que una minoría de los políticos son corruptos. Lo que ocurre es se notan mucho. Claro, se nota mucho. Es lo que decía aquel político americano, que decía un tonel, un barril lleno de caca, uno le echa 3 vasos de agua y sigue siendo caca. Y luego un barril lleno de agua pura y cristalina, uno le echa 2 vasitos de mierda y es mierda. Entonces, claro, esos 2 vasitos de los políticos, que son una minoría, en mi opinión, han contaminado a todo el colectivo de los políticos. Pero estará de acuerdo conmigo, Chencho, que aquí en España nos están haciendo corrupción por todos los sitios, en Cataluña, en Andalucía. Sí, evidentemente, pero en todas partes. Quiero decir que es escandaloso, ¿no? Sí, escandaloso y vergonzoso, y no debería irse tan corruptos somos los españoles. Y no debería irse de chinitas, Ahora, yo sigo pensando que son una minoría. Es decir, ha mencionado usted Cataluña. Bueno, pues tenemos ahí el famoso 3%. Sí. Pero ¿son toda la gente que entra en política en Cataluña corruptos? Ciertamente no. Ahora, otra cosa es que muchos catalanes pretenden hacernos creer que el gobierno de Madrid es un corrupto, que el de Valencia es un corrupto, el de Andalucía es un corrupto y el de Galicia es un corrupto, y ellos no. Eso es una idiotez.
hay corruptos en casi toda la geografía española. Chencho, ¿ha escrito usted todo lo que sabe en sus libros? No, o sea, no. Hay cosas que no se pueden... No, hay cosas que no se deben contar o por ahora no se deben contar hasta que no pase más tiempo. Hombre, he contado bastante. Yo creo que el libro, para hacerlo ameno, tiene sin faltar a tus principios ni a faltar a la legislación, debes contar cosas y yo las cuento, pero no creo, nadie podría querellarse contra mí y ningún superior mío de los que he tenido a lo largo de los años podría decir esto es una indiscreción supina y brutal y no has debido contarla, no creo. Claro, porque sería perjudicar a lo mejor alarmar sin necesidad. Claro, y iría en desdoro de la profesión de funcionario y iría en desdoro daría pie a que otros... no, yo creo que no me he extralimitado en nada, no he sacado a relucir nada que no fuese contable. ¿Hay algún político o algún diplomático que le haya causado muy buena impresión y alguno que le haya causado, lo haya defraudado? Bueno, de los extranjeros yo diría que el que me ha causado mejor impresión, con diferencia diría yo incluso, es Simón Pérez, el que fue ministro de Exteriores y luego presidente de ¿Portugal? No, de Israel. De Israel. Sí. Un político laborista, sí. Es decir, socialista, y que era muy listo, muy coherente, explicaba las cosas, era un libro abierto. Y yo lo acompañé bueno, en un par de negociaciones estuve en la misma mesa, yo por supuesto de subordinado del ministro, pero me di cuenta que era un tipo muy hábil y otra vez que vino a España en visita oficial lo acompañé a ver al rey, yo era secretario de Estado y era un faro de luz cuando explicaba las cosas, no solo el Oriente Medio, sino las relaciones de Rusia con Estados Unidos, cómo los países pequeños pueden desenvolverse, era un foco de luz. Y luego que me hayan defraudado, bueno, en español hay más de uno, ¿no? Pero, por ejemplo, en política exterior, Zapatero te defraudaba, ¿no? No porque fuera tonto, no. No hay que criticarlo en lo que no se le debe criticar, simplemente porque el tema no le interesaba, entonces lo trataba con mucha ligereza. Y en el exterior, pues hay más españoles, pero no quiero mencionar a muchos. En el exterior, bueno, por ejemplo, la secretaria de Estado norteamericana con Clinton, la señora Albright, Madeleine Albright, era una señora que te dabas cuenta que estaba muy bien preparada, pero al mismo tiempo te dabas cuenta que si no tenía las notas delante, no sabía negociar ni discutir, se guiaba todo como unas notas que le habían preparado como un autómata. Y luego, en el fondo, te percatabas de que era una persona muy preparada, pero probablemente no tendría seguridad en sí misma, pero un poco decepcionante desde ese punto de vista. Chencho, los partidos emergentes, ¿tiene usted esperanza con ellos o duda un poco de...? Bueno, hay una distinción entre los dos emergentes en España, que son Podemos y Ciudadanos. Ciudadanos, algunos de sus... Es un partido prometedor y en un tema clave, que es el tema de la unidad de España, tiene una postura inequívoca y saludable para España, tengo que aplaudirlos. En el tema de la unidad de España, de que España no se rompa, que el traje no se deshilache. Algunos de los cuadros suyos son gente un poco inexperta. Pero en fin, ser inexperto es algo que se cura con la edad y con el trasiego político, ¿no? En el tocante al otro, a Podemos, es un partido que es una mezcla de gente bien intencionada, pero que primero da demasiadas lecciones de ética cuando varios de ellos ya renquean de alguna pata, ¿no? Punto uno. Y segundo, en su formación y en su bagaje intelectual tienen una veta leninista que no es democrática. Es decir, cuando yo digo una cosa, yo digo la razón y esto es incontestable, cuando la dicen otros están desbarrando y si yo llego al poder veremos lo que dejo hacer a otros. Tiene una veta
una mente leninista, hay que decirlo con toda, como eran el antiguo Partido Comunista. No son totalmente así, pero tienen una... Pero eso es porque a lo mejor los españoles somos demasiado permeables a un lenguaje populista. Pues quizá, y porque son jóvenes y porque están ensimismados, ilusionados con ejemplos políticos de sociedades como la venezolana. Y eso es una ceguera total, en aras de esa ansiedad igualitaria que hasta cierto punto es loable. La igualdad absoluta no se puede conseguir, pero que disminuyan las desigualdades, eso es hermoso. Pero en aras de eso comulgan con cosas, por ejemplo, piropear el régimen de Maduro y de Chávez, un régimen que literalmente ha arruinado un país y que va a costar una generación, si es que ellos no siguen en el poder, va a costar una generación que se repongan. En Venezuela uno puede estar enamorado de las ideas políticas de Maduro, pero luego lo ves en la práctica allí y te percatas que faltan las medicinas más elementales, que falta el artículo de primera necesidad que para los venezolanos es vital, que es la harina de maíz, con las que hacen una cosa que se llaman las arepas, que es lo que yo os comento todos los días. Eso falta, resulta que faltan, como digo, medicinas elementales, a veces la aspirina. De primera necesidad. Falta otras cosas, el aceite. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible que haya un enamoramiento de esta idea cuando al llegar a la realidad de los hechos es todo pobredumbre y atraso? Señor Arias, nos volvemos a España. ¿Cree usted que hay alguna forma, digamos, a medio plazo de que los españoles subamos el caché? ¿Qué quiere decir exactamente? Bueno, pues ante que somos un país de la cola de Europa... No, de la cola de Europa no estamos. No estamos en la cola de Europa, ni en renta per cápita, ni en peso político. No estamos en la vanguardia de Europa. No estamos en la mitad de la tabla. Pues sí, eso sería una forma de ponerlo. Sería una forma. Y en la Unión Europea, por ejemplo, estamos los cuartos, o sea que tampoco está mal. Pero habría una forma de subir el índice de empleo, de subir el índice del apoyo científico. Bueno, todo eso, vamos a ver, el índice de empleo, España tiene un paro enorme, de los países de Europa que tiene más paro. Ahora, primero hay que creerse las cifras. Es decir, las cifras del paro de España son relativas. Habrá pocas naciones de Europa que tengan una economía sumergida más grande que la española, ¿no? Gente que está trabajando y que simula que no está trabajando para percibir el seguro de desempleo. Piense usted que aquí se ha dicho con frecuencia, algún partido populista lo ha dicho, que en España había 2.200.000 familias, de las cuales ninguno de los miembros de la familia percibía ningún dinero. Eso es tal memez que no entra en cabeza humana. Es decir, ¿cómo en España puede haber 2.200.000 familias en que ningún miembro percibía nada de nadie? Es una idiotez, pero eso se ha dicho aquí. Entonces yo las cifras de desempleo de España, cuando en España estábamos en el 24%, hace 3 años, yo pensaba que la realidad es que era el 17 o el 18%. Y ahora que estamos en el 16,50, yo creo que la realidad es que estamos en el 11 o en el 12, que está mal. Claro. Y una persona que tenga 50 años y ha perdido el empleo es un drama que no se lo deseo a mi peor enemigo. Ahora, es muy diferente que un país tenga 16% o 16,5% de paro, que sea real, o a que la realidad sea el 11 o el 12. Para terminar, más o menos, ¿nos vamos a Cataluña? Vamos a Cataluña. Venga, vamos a Cataluña. Buena tierra. ¿Usted cree que el caso de Cataluña es un fallo diplomático, en el fondo? No, yo creo que la razón principal del tema catalán no es un fallo diplomático. La razón principal es que las autoridades catalanas, por concesiones ha sido necesario hacerles concesiones para poder gobernar. Entonces, tanto el PSOE como el Partido Popular se la hicieron. Cataluña, la razón principal no es la de falta de diplomacia. La razón principal es que llevan 30 años con un sistema educativo pernicioso, en el sentido de que subliminalmente se les está llenando la cabeza
con que ellos son una gente totalmente diferente del resto de España, lo cual en mi opinión no es así. Se les está yendo a la cabeza a los que están en los institutos de que ellos son no solo diferentes, sino mejores que los españoles, que el resto de los españoles, que son mejores. Luego se les está yendo a la cabeza con que España les roba, que ellos estarían mucho más avanzados si no dependieran de España, y luego se les llena la cabeza con que España los está asfixiando culturalmente, lo cual es ya una afirmación de todas las que he dicho, son todas falsas. Bueno, y se les está yendo a la cabeza con una historia que es totalmente falsificada. Pero la última, la de la asfixia cultural, es la más idiota de todas, porque uno dice, bueno, ¿qué es la asfixia cultural? ¿No los dejan hablar en catalán? No, sí les dejan. Entonces, ¿qué se les asfixia? ¿No pueden editar libros en catalán? No, sí editan. ¿No pueden tener teatro en catalán? Sí editan. Los catalanes que se dedican a la cultura, los cantantes, los escritores, cuando van a Valencia o a Madrid, ¿se les abuchea? No, se les aplaude mucho. Por ejemplo, el otro día fui a ver al Tricicle en Madrid, ha estado 3 meses en cartel, y al cabo de 3 meses de intentar sacar entrada, tuve que ir a la penúltima fila de arriba. No creo que estamos asfixiando a las compañías teatrales catalanas. En el Teatro Real de Madrid lo dirige un catalán, y hay otros 2 teatros oficiales públicos en Madrid dirigidos por catalanes. Uno es el Teatro Español. ¿Usted puede imaginar, y termino con esto, que hubiera en Cataluña 3 teatros oficiales, el Liceo y otros 2, que fueran dirigidos por un alicantino, un gallego y un madrileño? ¿A que no? No, pero, señor Arias, ¿usted cree que no se debía haber previsto políticamente y tratado para evitar que esto llegase a esta situación? Ciertamente sí, pero ¿cómo se trata? ¿Se les dice tenéis que cargar los libros de texto de historia? ¿Lo aceptarían los catalanes? ¿Tenéis que cargar los libros de texto en que se muestra geográficamente que hasta Orihuela es Cataluña? ¿Tenéis que cargaros o tenéis que decirle a unos 20.000 profesores que no pueden enseñar todo el día, que son totalmente distintos del resto de España? Pero esto, dígame sinceramente, ¿cree usted que tenía que haber llegado donde ha llegado? Bueno, es que una vez que se hacen las concesiones, una vez que ha salido el dentífrico del tubo, es muy difícil meterlo nuevo. Pues se podría tal vez haber dicho hace 20 años a los que tienen los 25, decirnos todo lo que queréis negociar, menos que os vais a romper España. Pero al mismo tiempo vamos a imponer una alta autoridad educativa que está en las leyes, para que estudie los textos y que reconozca la singularidad catalana, la importancia de Cataluña en la historia de España y en la realidad actualmente. Cataluña es muy importante, pero que no tergiverse la historia. Y de paso le habría dicho, y no deberíais seguir con la televisión que tenéis, que todos los días vierte esas ideas supremacistas. Es decir, yo me pregunto, muchos catalanes, los que venden esta mercancía de que ellos son mejores y tal, yo les diría, oye, vamos a escoger al azar un médico catalán, un bombero, un periodista, un conductor de autobús, un policía y un gestor de un banco, por ejemplo, y una enfermera. Los ponemos aquí con su nombre, y luego ponemos allí los mismos de Galicia, o del País Valenciano, o de Murcia, o de Andalucía, el mismo número, un médico, una enfermera, tal. Bueno, juntos, ¿tú crees que los catalanes están mucho más formados, son mucho más cultos? ¿Tú puedes creer eso? Tú, si has recorrido España, ¿tú puedes creer eso? Que un médico catalán está mejor formado que uno de Madrid o uno de Valencia, que una enfermera catalana está mejor formada, no mejor, mucho mejor formada que una gallega o una de Canarias, y que un bombero catalán es mucho más eficiente que uno de Alicante. Si usted hubiese sido presidente del gobierno, ¿a usted le hubiese oído esto? Yo es que a posteriori, claro, yo lo digo a posteriori, es muy fácil verlo a posteriori cuando han pasado las cosas. Igual hace 15 años, o 10 años, o 20 años, yo habría hecho lo mismo que los presidentes. Bueno, si quería gobernar y necesitaba un apoyo, toda vez que en España, y esto es gravísimo, la izquierda y la derecha no pueden unirse ni en época de crisis, entonces tanto la izquierda como la derecha recurre a partidos nacionalistas para que lo apoyen, pues entonces yo
no estoy seguro de lo que habría hecho yo hace 15 años. Igual habría estado igual que el presidente González o el presidente Aznar. Lo que sí estoy seguro ahora es lo que se tenía que haber hecho, pero estoy seguro ahora, cuando ya vemos... A toro pasado. Claro, a toro pasado. Eso es muy fácil decirlo. Cuando ya vemos que hay 30 años de que los colegiales catalanes siguen absorbiendo que ellos son diferentes, que son mejores, que España les roba, que España los asfixia, etcétera, etcétera. Señor Arias, ¿qué va a hacer usted cuando se jubile? Bueno, pues yo estoy jubilado. Pero no lo parece. Me recuerda aquella cosa que le preguntaron a un saxofonista americano que tenía 85 años y le preguntaron, perdone, no se llamaba Johnson, no me acuerdo, se llamaba Mr. Tal, ¿a qué edad uno pierde el ímpetu sexual? Y deberá usted preguntárselo a alguno más viejo que yo. Porque yo estoy todavía ahí. Bueno, señor Arias, ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias. Porque además tenía ganas de conocerlo. Muy amable. Y bueno, pues espero de verdad que siga usted trabajando, siga usted vendiendo libros. Y esta tarde pues vamos a acudir a esa charla. Gracias. Para enterarnos, por supuesto, qué les pasa a los americanos y a los europeos con nosotros y nosotros con viceversa. No sé cuándo se ve este programa, pero una lástima que no se vea antes de la charla para que la gente acuda en tropel a comprar libros. ¿Ha estado usted a gusto? Muy a gusto. Muy bien. Pues ha sido y en el círculo más a gusto todavía. Claro, ha sido un marco incomparable tal como hemos abierto el programa. Pues hasta aquí la charla con don Inocencio Arias. Espero que les haya gustado porque es un pozo sin fondo de experiencia. Muchísimas gracias y les esperamos en el próximo programa.